Quiero meditar un poco con ustedes y encontrar tal vez alguna respuesta en cuanto al sueño de Dios en nuestra vida. Y lo vamos a hacer a través de estudiar un poco o de analizar un poco la vida de José. Yo creo que todos tenemos un sueño, o por lo menos deberíamos tener uno. Por ejemplo, el sueño de ser prominentes, profesionales, puede ser un sueño. El sueño de algún día tener un ministerio en nuestras vidas, ese es un sueño también. Un sueño no solo se refiere a ministerio, un sueño se refiere a todo aquello que tú te imaginas que puedes estar de aquí a unos 10 o 20 años. Algunos sueños parece que son como más inalcanzables, porque dices, ay, cómo no quisiera poder tener esto o llegar a esto, pero dices, no me toca a mí, o sea, no es mi situación, no es lo que yo sé hacer, cómo llegaría a ese lugar, y parecen imposibles y simplemente quedan así como tal vez anhelos frustrados solamente en nuestro corazón. Y de pronto tal vez sí algunos sueños o algunas metas que establecemos en nuestras vidas quedan como desafíos para hacer y luchamos por eso. Por ejemplo, un papá posiblemente su sueño sea ver a sus hijos casados y formando familia. Lógico, ¿no? O sea, no hay dónde perderse. Y posiblemente el sueño de un papá sea poder tener la vida y la fortaleza para un día poder abrazar a sus nietos y poder bendecirlos y compartir sus vidas y transmitir en ellos el legado que tenemos de parte de Dios en nuestros corazones. Y eso también está bien, es un sueño. Yo sueño eso, ¿no? Ese es uno de mis sueños. Y así como en la vida podemos tener diversos tipos de sueños, algunos que son simplemente deseos frustrados en nuestros corazones, o otros que tal vez suponemos que el tiempo nos va a regalar o nos va a entregar, por ejemplo, como los nietos, o algunos de ellos que tal vez estamos trabajando para llegar a alcanzarlos. En la vida de José ocurrió una vez que estando en medio con sus hermanos y su padre, en el capítulo 37 de Génesis, dice, habitó Jacob, que era el padre de José, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o Jacob, que le decían también Israel, el papá de José, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. Quiere decir que un sueño lo puedes haber tenido cuando eras muy joven. Yo he tenido un sueño, quería ser pastor cuando tenía 17 años, cumpliendo 18. Y no he podido alcanzar este sueño hasta después de, unos 20 años aproximadamente. Porque bueno, la vida Dios tenía algunas otras cosas que resolver antes y las fue resolviendo. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y les dijo,
oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. No solo tuvo un sueño, tuvo dos sueños. Él no sabía si estaban relacionados o no, simplemente lo soñó. Y se los cuenta, y eso es lo que normalmente pasa con alguien que sueña. Normalmente es objeto de crítica o de burla. ¿Por qué? Porque hay alguien que se está animando a creer en algo. Hay alguien que se está animando a ir más allá de lo cotidiano o de la rutina o de lo que se hace siempre, y quiere tener la esperanza de que puede ir más allá en algo. Y José tuvo estos dos sueños y dice que causó tanta envidia en sus hermanos, tenía 11 hermanos, que un día lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por ahí, y como consecuencia de esto, este mercader, cuando llegó a Egipto, lo ofreció para venta a los grandes gobernadores en Egipto, y dice que Potifar, al verlo, consideró que era una buena adquisición y lo compró. En esa época, comprar un esclavo era una costumbre. Muchas familias muy adineradas tenían esclavos, pero los esclavos se los exponían en tarimas y desnudos. ¿Por qué? Porque los que los compraban tenían que verificar que todo esté bien, que no tenga problemas, en su cuerpo, sus genitales, su boca, sus dientes, todo absolutamente revisaban del esclavo. Entonces imagínense un hombre que amaba al Señor y que un día recibió un sueño de parte de Dios, y que posiblemente era la esperanza o era el sueño o era algo que empezó a meditar y decir: Señor, ¿hasta dónde voy a llegar con este sueño? Lo primero que le pasa es que es expuesto, humillado, por así decir, ante una sociedad, desnudo, donde es comprado, donde es adquirido para ser parte y propiedad de uno de estos hombres. En el capítulo 39, a partir del versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Cómo es eso? El Señor estaba con José y estaba desnudo y estaba expuesto. El Señor estaba con José y estaba en calidad de esclavo para ser comprado. Lo vinieron a ver como si fuera mercadería. Vinieron a observar sus dientes como los caballos para ver si estaban sanos, a observar su cuerpo para ver. Dice que José era de una apariencia hermosa. Dice que José posiblemente era un hombre, supongo, atlético, bien parecido. Pero dice aquí que una vez que vino este Potifar, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Entonces tal vez aquí hay algún concepto que debemos cambiar. Dice que José, a pesar de sus circunstancias, era un varón próspero.
Entonces, tal vez el concepto de prosperidad tiene que cambiar en nuestras vidas. ¿En qué sentido? Que la prosperidad puede estar relacionada con dinero y con bienes. Sí, claro que puede estar relacionada. Pero pienso que sobre todo la prosperidad está relacionada con llevar a Dios en tu corazón. Esa es la mayor riqueza que puede tener una persona. Puedes estar pasando una gran dificultad. Puedes estar siendo expuesto en un momento de tu vida. Puedes estar pasando un momento de humillación en un momento de tu vida. Pero si el Señor está contigo, estás guardado en tu corazón, en tu alma, en tus pensamientos. Hay una fortaleza en ti que a pesar de las circunstancias no definen quién eres por eso. Él podía haberse redefinido estando desnudo y decir yo no sirvo para nada, por ejemplo. El favor de Dios no está conmigo. Desnudo, parado, expuesto, humillado. Él podía haberse redefinido y decir soy el peor de mis hermanos. Soy lo peor de mi pueblo, porque su pueblo, Jacob, era un hombre que creía en Dios. Y era un hombre, tal como su esposa, que transmitieron valores y principios de Dios en la vida de sus hijos. Sí, cometieron un error, vendieron a su hermano, pero ¿quién no comete errores? No vamos a juzgar la actitud de ellos, simplemente estamos mirando a José. En todo caso, dice que José fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Cambió la situación de José? Sí, en cuanto tenía mayor comodidad, pero no en cuanto seguía siendo esclavo. En cuanto su vida le seguía perteneciendo a alguien. En cuanto a su situación de libertad estaba comprometida. Él no podía tomar la decisión de salir, de viajar. Él era esclavo. Entonces, dice aquí en el versículo 5, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿Qué es lo que cambió? Que la bendición de Dios perseguía a este hombre. Que la bendición de Dios lo alcanzaba. Quiere decir que era un hombre independiente de su situación de esclavitud. Conocía a Dios. Él amaba a Dios. Y la circunstancia externa que le tocaba pasar no definía el Dios al que servía. A veces nosotros redefinimos a Dios en nuestras vidas. ¿En qué sentido? Si las cosas parece que no están yendo como nosotros quisiéramos, entonces de pronto Dios se vuelve más chico. Dios se vuelve más un amuleto que un Señor en nuestras vidas. Dios se vuelve más un amuleto, como un amuleto, más que Dios, más que el Señor en nuestras vidas. Pero en la vida de José no fue así. Él tenía un sueño, él tenía algo en qué meditar y en qué pensar y decir, Señor, ¿hasta dónde me quieres llevar con esto? Pero lo que no tenía era libertad, pero sí tenía la bendición y la prosperidad de Dios en su vida. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, a causa de José, de este egipcio. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y el 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Entonces José está pasando por otra etapa de su vida. No dejó de ser esclavo. Ser esclavo en cualquier circunstancia, así estés
mejor, de todos modos sigue siendo esclavo. Sin embargo, él podía ver que ese Dios que él portaba, que él cargaba en él, esa conciencia de Dios, no se apartaba y él estaba fijo, firme en aquello. Tenía un sueño, no sabía cómo Dios lo iba a cumplir, pero sí sabía que todo lo que hacía, a pesar de las circunstancias, él las hacía justamente, honradamente, esforzadamente, dedicadamente. Y Dios siempre lo iba como promoviendo dentro de esa situación, porque dice que Dios estaba con él. Dios lo prosperaba. Y luego viene la siguiente situación. A tal punto creció que él se volvió dueño de la casa de Potifar. Controlaba el campo, controlaba a la gente en su casa, controlaba todos sus asuntos. Dice que lo único que se le había pedido que no toque era a la esposa de Potifar, y tiene bastante sentido porque era la esposa del jefe de familia. Entonces, él estaba cumpliendo eso como un hombre temeroso de Dios, pero esta mujer dice que se le acercó mirando que era un hombre de hermoso semblante y le dijo: duerme conmigo. ¿Qué quería? Lo que quería esta mujer era que José quebrante sus principios. Lo que quería era que José quebrante su forma de vivir, su forma de ser, y que rompa un pacto que había hecho en esa casa, y era guardarse de esa mujer porque era mujer de su dueño, ¿no? De aquel que estaba sobre él. ¿Qué hubiese pasado si él dormía con la señora? Porque el hombre parece que salía, seguro tendría asuntos en el gobierno, en el reino. Posiblemente hubiese pasado un momento tal vez de placer, un momento tal vez de pasión, y después de eso él posiblemente podía seguir su vida. Podía seguir siendo bajo el gobierno de todas las cosas, pero algo hubiese pasado en su vida, y es que el favor de Dios se hubiese apartado de su vida. Porque algo que está claro que dice es que el favor de Dios estaba y prosperaba todo lo que hacía. O sea que ni siquiera era una habilidad de José, sino era una bendición de parte de Dios en su vida. Y él podía reconocer eso, porque él no era un hombre formado en administración de tierras. Cuando él estaba en su casa con su padre Jacob, él salía a pastorear ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que él enseñado estaba en sacar unas ovejas, llevarlas a un lugar, se acabó el pasto, las llevaba a otro y las devolvía. Esa era su habilidad. Él no manejaba la casa de su padre, él no manejaba las tierras de su padre. No era un hombre formado. No vamos a hablar de universidades, porque no habían en ese tiempo universidades, pero él no era un hombre formado en su casa para administrar bienes. ¿De dónde entonces José tiene todas estas habilidades? De pronto para administrar gente, para administrar criados, para administrar los campos. Los campos no se administran solos. Tú necesitas saber qué se siembra, cuándo se siembra, cuánta gente necesitas, todo. O sea, es una ciencia. Hoy día hay agrónomos, estudian 5 años para hacer una administración de campos. Y este Potifar era un hombre con muchos bienes. Entonces, José tenía una habilidad que le era dada por el Señor. Una habilidad administrativa de manejo de personal, de manejo de la riqueza, que era dada por Dios. Pero él sí tenía cuidado de una sola cosa: de no apartarse de aquello que estaba establecido, no deshonrar a su Señor. ¿Cómo? Metiéndose a dormir con
la esposa de aquel que estaba como dueño en ese lugar, de Potifar. Eso se llamaba fornicación. En ese tiempo como en este tiempo. Era un delito. Y delante de Dios, claro que era, está escrito. Entonces, el hombre, en toda su prosperidad, porque Dios estaba con él, decide no relacionarse con esta mujer, escapa, y esta mujer lo denuncia, y al denunciarlo, el dueño de casa, Potifar, enojado, lo mete a la cárcel. En el capítulo 40, lo mete a la cárcel. Ya en la cárcel, dice en el mismo 39, cuenta la historia de José, que José nuevamente fue prosperado. Y Dios le dio la administración de toda la cárcel. El carcelero, al ver que era un hombre que Dios bendecía todo lo que hacía, ¿y él de dónde tenía el conocimiento de manejo de cárceles? Porque en una cárcel necesitas saber ciertos principios de seguridad, saber ciertos principios de administración de comida, porque se les daba para comer, seguramente los hacían trabajar. ¿Y él de dónde se volvió experto en manejo de cárceles? Hoy día los intendentes de las cárceles es gente que dentro de la policía es formada. Hay procedimientos para manejar las cárceles. Entonces, José también fue prosperado en la cárcel y dice que en cierta ocasión 2 hombres llegaron a la cárcel en el versículo 1 del capítulo 40. Y aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Estuvieron días en prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos les dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Primero, aparentemente José tenía cierta prosperidad, pero no dejó de ser esclavo. A tal punto que cuando él no cometió un error, pero lo acusaron, ¿dónde quedó inmediatamente? En la cárcel. O sea, él no dejó de ser esclavo, ahora estaba también de esclavo en la cárcel por una falta. Pero él tenía un sueño y seguramente Dios le dio alguna interpretación de ese sueño. Por eso que dice aquí, yo creo que él estaba pacientemente esperando en ese sueño y esperando cómo Dios lo iba a llevar hasta ese lugar. Entonces estos 2 hombres vienen y le dicen: hemos tenido un sueño cada uno. Y él les dice: ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Miren la conciencia de Dios que tenía este hombre, que vivía en una prosperidad que para nosotros, o a la vista de la historia, no parece prosperidad. Pero como les digo nuevamente, la prosperidad está aquí, en saber quién eres en Dios, en saber qué tienes en Dios, no en las circunstancias que estás pasando. A veces las circunstancias pueden ser complicadas, complejas, difíciles, pero cuando tú sabes quién eres en Dios, entonces tienes la riqueza de Dios en tu vida. Y en algún momento Dios va a abrir las puertas o los canales para que tú puedas salir de esa circunstancia. Entonces, este hombre José sabía que las interpretaciones eran de Dios. Y cuando él escucha los sueños, a cada uno le dice cómo iba a ser su sueño. El copero al final es restituido con el faraón
Y el panadero le cortan la cabeza a los 3 días. Entonces quiere decir que José tenía cierto acceso al corazón de Dios y a la interpretación de los sueños. Entonces posiblemente él ya para esta fecha sabía que Dios había hablado con él y que Dios eventualmente iba a hacer con él. Posiblemente no conocía todos los detalles. En eso pasaron los días, dice que el copero se olvidó de él, pero Faraón tuvo un sueño. Y cuando Faraón tuvo un sueño, en el versículo 8 del capítulo 41, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia y a mí, al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció como él nos los interpretó. Así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces este hombre se acuerda de que había un hombre que interpretaba sueños. Entonces, el hecho de que estés en una circunstancia difícil, ¿significa que los dones no pueden fluir en ti? Claro que sí. Pueden fluir. Significa que a pesar de que las circunstancias no parecen las mejores, ¿significa que Dios no puede obrar en ti? Sí, posiblemente es cuanto más está obrando en ti. Pero tú necesitas no perder tu contacto directo con el Señor. Entonces dice que José vino delante de Faraón, lo puso delante de él, le explicó el sueño. José interpretó el sueño, vio 7 vacas flacas que se comían a 7 gordas, 7 espigas como pobres que se comían a 7 gordas. Entonces José le dice: mira, son 7 años de abundancia y 7 años de mucha pobreza. Entonces ahí el faraón dice: ¿quién más que este hombre que puede oír de Dios y que conoce el corazón y la interpretación de Dios para los sueños, para ponerlo sobre mi reino? Dice que sobre José solo estaba el faraón, a tal punto que se saca el anillo y lo pone en la mano de José. El anillo, o firmar con el anillo, no había firma más poderosa. Lo que decía ese anillo y estaba sellado, se hacía. Así vivan o mueran los que estén dentro de ese documento. Entonces le pone el anillo y dice que José va por todo lado. Y además que Dios le da una estrategia y le dice: la 5ª parte la tienes que guardar en los graneros. ¿Y quién le dio ahora a José la capacidad de administrar los bienes de toda una nación? ¿Y quién le dio a José la capacidad de decir la 5ª parte? ¿Por qué no la 8ª? ¿Por qué no la 3ª? Pero él dio un monto exacto y dijo: la 5ª las vamos a guardar para los momentos del tiempo de la escasez. Este hombre era prosperado por Dios. Exteriormente estaba sobre todo, pero ¿dejó de ser esclavo? No dejó de ser esclavo. Pero sí, las cosas que Dios ponía en sus manos, él las hacía, y el Señor las prosperaba porque tenía un corazón correcto delante de Dios. Tenía una actitud correcta delante de Dios. Entonces tus problemas o tus circunstancias nunca deberían definir qué tipo de cristiano eres. Porque quien tú eres, el Señor que llevas, eso es lo que define quién eres.
Las circunstancias son temporales. Las circunstancias son pasajeras. Un día hay, otro día no hay. Como decía Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir con la barriga llena y sé vivir con la barriga vacía. Y luego concluye y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, José de pronto se vuelve el segundo hombre más poderoso en Egipto. Y en eso aparecen sus hermanos ya en el tiempo de la sequía. Y porque ya no tenían que comer. Y primero llegan los 11 y se postran delante de José. Ahí se estaba cumpliendo su sueño. Miren, Dios lo estaba llevando por el camino que lo iba a llevar al cumplimiento de su sueño. ¿Qué pasa si él se hubiese rebelado contra Dios y decir, Señor, estoy humillado, estoy desnudo, no quiero saber nada más? Voy a cambiar mi corazón, voy a servir a otros dioses, voy a servir al Dios del dinero, voy a servir al Dios de, no sé, tantos dioses que hay hoy en día y que nos podemos hacer. De tu familia puedes hacer un Dios. Decir, no voy a mirar nada más, ahora solo me voy a dedicar a mi familia, qué sé yo, ¿se dan cuenta? No está mal dedicarse a la familia, pero me refiero cuando se vuelve un ídolo en tu vida. Entonces, después pasan muchos eventos, está toda la historia en Génesis 37, 38 hasta el 42, 43, 44, pueden leer toda la historia. Dice que vienen sus padres y también se inclinan delante de él y se cumple su segundo sueño. Pero hay algo muy interesante, que sus hermanos, cuando él se descubre a sus hermanos y les dice que él era José, sus hermanos estaban temblando. ¿Por qué? Porque ellos lo habían vendido. Ellos primero lo querían matar metiéndolo a un foso. Entonces, él agarra y les dice, no se preocupen, porque esto que ha pasado, Dios lo ha permitido para que hoy una nación pueda vivir. Entonces, su sueño ni siquiera se trataba de que se postren delante de él 11 personas. Porque posiblemente yo puedo decir, no, mi sueño, Dios me ha dado este sueño, es que, no sé, estas 11 personas como José, mis hermanos, como ellos mismos han dicho, un día se van a postrar delante de mí. Pero ¿será que un sueño alcanza hasta eso? Dios le había entregado algo a José. Seguramente le entregó una revelación porque se veía que él podía interpretar. Pero ¿saben qué? Ese sueño en realidad era la herramienta que Dios iba a usar para bendecir a toda su nación. Entonces, ¿qué puedo entender de esto? Que nuestros sueños nunca son independientes del cuerpo de Cristo. Nunca son independientes del lugar donde Dios nos ha puesto. Por ejemplo, este departamento, este país. Nunca son independientes o son para beneficio tuyo, sino están ahí para traer vida y resguardar, no sé, un pueblo, una nación, para traer vida y resguardar los sueños de otros. Porque yo creo que en ese momento el sueño de estos 11 era por lo menos vivir. Y Dios resguardó ese sueño por la fidelidad de un hombre que fue capaz de abrazar aquello que Dios le había entregado. Pasó por muchas circunstancias difíciles. Pasó por tentación. Claro que pasó por tentación. Cuando la mujer de Potifar se acerca y se ofrece a José. Pasó por, yo digo también, seguro pasó por tentación, porque estando bajo el dominio de todas las cosas, seguramente él podría haberse enriquecido. Pero él siempre tuvo lo que Dios le dio. Él podía haber estado robando de las arcas y posiblemente nadie se hubiese dado cuenta.
Pasó por la tentación de vengarse de aquellos que le habían hecho mal. ¿Por qué? Porque a Potifar, estando como segundo, ¿ustedes creen que él no podría haber ido a Faraón y decir, mira, este Potifar es cosa seria? Y he visto y necesito que le cortemos la cabeza. ¿Qué creen que hubiese hecho el Faraón? Se la hubiese cortado. Lo mismo podía haber hecho con la mujer, podía haber hecho con todos aquellos que le han hecho daño, que en algún momento lo han humillado o lo han denigrado. Pero ¿él qué hizo? Guardó su corazón y guardó en el corazón el sueño que Dios había puesto en él. Ahora, ¿cuál es el testimonio de que el sueño que tienes es un sueño de Dios? Que Dios prospera todo lo que haces, que la bendición te persigue. Y si no estás en ese lugar, yo creo que es el momento para replantear nuestras vidas y decir, ¿cómo es, Señor? Dame un sueño, pero dame un sueño donde yo pueda ver tu mano. No me importan las situaciones externas. Pero, ¿cuál es el testimonio de que es un sueño de Dios? Que donde tú pones tus manos, en primer lugar, pones todo tu corazón, toda tu fe, pones toda tu dedicación para hacer bien lo que estás haciendo. Porque José lo hacía así. No era un hombre descuidado, no era un hombre flojo. Pones toda tu dedicación, toda tu fuerza y ves que el favor de Dios está sobre tu vida. Si el favor de Dios no nos está acompañando, miren, yo decidiría sacar mis manos y decir, el favor de Dios no me acompaña, quiero ver el favor de Dios, no me importan las circunstancias. Puede ser que sea una circunstancia difícil, pero el favor de Dios tiene que estar. En José el favor de Dios nunca se apartó. Cuando estaba desnudo, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en tentación, nunca se apartó el favor de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón era correcto delante del Señor al que servía. Y finalmente, nunca te olvides que el sueño de Dios no se trata de ti. El sueño de Dios no se trata de ti. ¿Saben qué? A veces vivimos quejándonos de la situación que vivimos. ¿No les ha pasado? Vivimos quejándonos de la situación que vivimos. ¿Saben qué? Es tiempo de dejar de quejarnos y traer en nuestras vidas lo que somos en Dios. Miren al Señor Jesús. Él podía estarse quejando de lo que le tocaba vivir: humillación, castigo, dolor. Eso es lo que fue la cruz para él. Rechazo, la gente lo rechazaba, los líderes religiosos lo rechazaban. Él podía estarse quejando y decir, mira, estoy aquí, Señor, hablando con su Padre, pero me rechazan, ahora me escupen, ahora me golpean, ahora me humillan y finalmente me crucifican. Él sí tenía una buena razón para quejarse. Pero ¿qué dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Él tenía un sueño. ¿Y saben dónde está el cumplimiento de ese sueño? Mírense a ustedes mismos. Ustedes son el sueño de Dios. Cuando Dios estaba entregando su vida en la cruz, estaba pensando en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos el más grande ejemplo en Jesús, que nos amó a pesar de todas las circunstancias. Su obediencia fue perfecta. A pesar del dolor y el sufrimiento, su obediencia fue perfecta. Entonces, no es justo que vivamos quejándonos, sino ahora es tiempo de decir, Señor, te doy gracias por todo el favor que tengo ahora de parte tuya. Lo que quiero ahora es vivir para honrarte. No voy a ver las circunstancias. Esto parece difícil, me voy a esforzar. Este trabajo parece difícil, me voy a esforzar, lo voy a hacer mejor cada día. Que se pueda ver que tu favor y tu bendición están sobre mi vida. Y que no solo pueda ver yo, sino que todos los que están alrededor mío puedan ver. Y para concluir,
En Pedro, no es en Pedro, en 3 Juan, el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces ahora cuando leemos la palabra prosperidad, tiene que cambiar un poco nuestra forma de pensar. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el corazón de Dios. Así como con José, su corazón es prosperarnos. Su corazón es enriquecernos primero en nuestra alma, en nuestro espíritu. Su corazón es traer paz, traer gozo, abundancia en nuestras vidas. Y aquí dice, en todas las cosas. Seguramente Dios quiere una mejor situación para nosotros. Quiere un mejor trabajo, quiere un mejor negocio, quiere, qué sé yo, todo aquello en lo que puedas pensar. Pero que ese afán por obtener cosas o una estabilidad, entre comillas, no boicotee la prosperidad de Dios en tu corazón, porque eso es lo que va a desatar las otras cosas. No es al revés. No es primero consigo las cosas, ahora alabo al Señor. No, es primero adoro al Señor, primero busco al Señor, primero hago del Señor el centro de mi vida y después, por añadidura, vienen las otras cosas. En Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice la segunda parte? Y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias por el testimonio de un hombre, así como José, que a pesar que no tenía el Espíritu Santo en su corazón, así como nosotros hoy llevamos esa graciosa y hermosa presencia en nuestras vidas, Señor, pudo responder con fidelidad, con amor al Dios al que servía. Señor, hoy día hagas de nosotros, hombres y mujeres, amantes del sueño que tú, a través de Jesús en la cruz, nos has entregado para alcanzar a esta humanidad que no te conoce y que vive lejos de ti. Señor, que nuestros caminos nunca se aparten a la queja, al desconsuelo, porque sabemos que tú ya lo has conseguido todo en la cruz por nosotros. Amado Señor, te amamos entrañablemente. Señor, abrazamos quien tú eres esta mañana. Te damos gracias por haber entregado maravillosamente tu vida en la cruz, sacrificialmente, con una obediencia perfecta, para que hoy nosotros podamos vivir la prosperidad que trae esa gracia sobre nuestras vidas. Que las circunstancias temporales no nos hagan apartarnos de esta gracia y de este favor. En cambio, Señor, que tu favor nos persiga para que seamos un testimonio vivo de que servimos a un Dios vivo y que servimos a un Dios que no cambia ayer, hoy, ni por los siglos. Te damos gracias, Señor, porque sin importar qué hayamos hecho, los errores que hemos cometido, Señor, en la cruz tú nos has perdonado todo. Hoy simplemente los ponemos delante de ti, los confesamos y te pedimos que hagas de nosotros a partir de ahora hombres y mujeres valientes en tu reino, dispuestos a entregar la vida, el tiempo, los recursos, aquello por lo cual, Señor, nos has atraído, tu gran amor, tu gran favor,
Ayúdanos a ser, Señor, esas personas que hoy extienden ese favor y esa misericordia a otros que no conocen de tu amor. Así como José, Señor, tú nos has salvado en este tiempo para que seamos una provisión de vida a esta ciudad y a este país. Te bendecimos por eso. Espíritu Santo, yo te pido que esa palabra sea sellada profundamente en nuestro corazón y que a partir de ahora la queja se haga a un lado de nuestras vidas y que la verdad de quien tú eres sea establecida poderosamente en nuestros corazones. Te bendecimos por esta palabra, este ejemplo de amor que vemos en José, este ejemplo de dedicación y fidelidad, y oramos que no nos apartemos, Señor, de esta verdad, de este principio de vivir para ti y por ti. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.